yo creo que es un día para estar contentos por el partido que hicimos. Ya lo dije ayer que veníamos también de la semana pasada de haber sufrido una dura derrota. Yo creo que era importante volver a encontrar buenas sensaciones y yo creo que ayer fuimos superiores y una victoria contra un rival tan directo, pues yo creo que es súper importante para el equipo, pero tenemos que tener los pies en el suelo y el sábado tenemos un partido muy difícil que tendremos que intentar sacar. Destacaba Yago el trabajo sin balón, la presión, el trabajo también defensivo. En eso igual fue el más completo, no sé cómo lo viste. Sí, en general yo creo que defendimos bastante bien, el equipo estuvo muy junto, así como otros días igual hemos ido a apretar más arriba y hemos robado más arriba y ayer igual nos tocó replegar más y defender algo más atrás, pero yo creo que el equipo ahí se sintió fuerte y yo creo que eso también pues nos dio el mantener la portería a cero para luego poder matar el partido. En lo personal, hubo victoria del equipo, gol, asistencia, no se puede pedir más. No, la verdad que no se puede pedir más. Pues lo individual un partido perfecto, pero yo creo que sería un error por mi parte si no sé, si me voy a las nubes, ¿no? Porque yo creo que tengo que seguir mejorando, seguir aprendiendo. No he hecho nada y yo creo que siempre lo más importante es el equipo, ¿no? Está claro que cuando ayudas pues de una manera igual tan directa te vas súper contento a casa, pero yo creo que tengo que tener los pies en el suelo. ¿En qué descanso evolucionado del año pasado? ¿Qué ves que has mejorado? Bueno, yo creo que algo en lo que he mejorado y ya desde el promesas incluso es igual la mejor toma de decisión, ¿no? Que pues siempre he tenido igual ese desborde, llegar a la línea de fondo o igual no tener que llegar para sacar un centro. No sé, yo creo que en ese sentido he mejorado, que igual antes me costaba decidir mejor, tenía más errores y yo creo que ahora igual entiendo mejor el juego, sé que todavía tengo que mejorarlo aún mucho más, pero yo creo que poco a poco lo que te digo, voy entendiendo mejor el juego y voy sabiendo pues cuándo me toca centrar, cuándo me toca encarar, cuándo me toca darle vuelta, entonces yo creo que tengo que seguir en esa línea. Lo que haces en casa lo puedes hacer fuera, porque fuera, sin embargo, no juegas, ¿no? Sí, yo creo que sí que puedo hacerlo, pero está claro que al final el que manda es el míster. Yo entiendo que él puede analizar el partido de fuera de casa en este caso de una manera en la que igual no le compensa que yo esté en el campo y al final yo tengo que respetar esas decisiones. También, joder, para la edad que tengo estoy jugando bastante, estoy contando con mucha confianza por su parte. Está claro que todos queremos jugar siempre, pero yo al final respeto sus decisiones, sé que lo hace por el bien del equipo y no sé, yo estoy a su disposición cuando él quiera. ¿Había ciertas ganas de resarciros en el vestuario después de lo de Las Palmas? Sí, yo creo que también eso se ha visto un poco esta semana, que el equipo tiene ese orgullo, joder, me han hecho daño la semana pasada, he sufrido una derrota muy abultada y yo creo que se notó, ¿no? Que salimos muy bien, nos pusimos por delante rápido, yo creo que el Mallorca apenas nos hizo ocasiones muy claras y no sé, yo creo que ahí se ve el equipo, ¿no? Joder, después de una semana tan dura, pues el llegar a casa otra vez con esa necesidad de ganar, pues se vio que ahí el equipo dio un golpe encima de la mesa. El reto ahora igual está fuera de casa. ¿Cómo, perdón? El reto es igual ahora es fuera de casa, los números. ¿Qué balance hacéis o cómo analizáis esa diferencia, ¿no? De 7 victorias seguidas en casa y fuera de casa que está costando un poquito? Sí, yo creo que, como nos ha dicho el míster, que no es normal lo bien que estamos en casa y no es normal también tener tanta diferencia de puntuación fuera de casa, ¿no? Que nos está costando más. Entonces yo creo que nuestro margen de mejora está claro que está ahí. En casa tenemos unos números muy buenos, pero fuera de casa yo creo que tenemos que dar un pasito. Yo creo que este fin de es un rival también importante, que está haciendo las cosas bien, que va a ser súper difícil, que no han perdido en su campo más que un partido. Entonces yo creo que si queremos decir que aquí estamos nosotros, pues tenemos que dar un paso fuera de casa.